palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. Si usted estaba leyendo con atención, lo que nos está diciendo esta escritura es que Moisés, ese gran líder, no solamente del pueblo de Israel. Yo creo que Moisés ha sido uno de los más grandes hombres de la historia. Creo que después de nuestro Señor Jesucristo, Moisés y su obra representa mucho para todas aquellas profesiones de fe que nacieron del judaísmo. Moisés es un referente para los judíos, para el judaísmo. Lo es para el mundo cristiano en sus diversas corrientes, pero también lo es para los musulmanes, para esa, digamos, gran franja de personas que de alguna manera invocan al nombre del Señor. Y este texto nos habla claramente que él fue adoptado como hijo de la hija del faraón. Esto lo hacía ya un personaje muy importante de la realeza de los egipcios. Dicho de otra manera, como lo expresa el texto, Moisés iría a vivir en un mundo de privilegios, en una vida soñada, en una vida sin ningún tipo de necesidades. Pero él, en algún momento de su vida, renuncia a todos estos derechos, renuncia a todos estos deleites, como el texto no lo dice, por el vituperio de Cristo. Y esto nos habla de un hombre cuya vida siempre estuvo enfocada. ¿Enfocada en quién? En Dios. Enfocada en nuestro Dios creador. Ahora, esto no es gratis, si se quiere decir así. Lo que llegó a ser Moisés tenía una razón de ser. Algo tuvo que haber pasado en la vida de él. Alguien tuvo que haber afectado positivamente la vida de él para que él llegase a ser lo que el texto bíblico nos dice y la historia bíblica nos cuenta. Y mis queridos, todo dice que él hizo esto por la fe. ¿Quién le enseñó a Moisés esa fe? ¿Quién le enseñó a vivir a Moisés ese tipo de vida? Para ello, pues nosotros necesariamente tenemos que preguntarnos qué personas, qué cosas afectaron la vida de él de esa manera tan positiva. Y tendríamos que empezar con esta pregunta: ¿por qué Moisés renuncia a algo que todo mundo desearía, a algo que puede ser el sueño de mucha gente? Porque yo creo que todos los seres humanos queremos gozar de muchas cosas, no solamente de una buena salud, sino de una buena posición económica, ¿cierto? De una buena posición social. Para eso se trabaja, para eso se estudia, para eso nos esforzamos, para llegar a tener ciertas comodidades. Pero ¿por qué Moisés renuncia a toda esa vida de confort y decide por tomar una vida de dificultad, de rechazo, de
de vivir en necesidad constante. ¿Por qué él escogió el camino del vituperio, como nos dice el texto? Lo primero que tenemos que entender es que Moisés, su nombre significa salvado de las aguas. Salvado de las aguas. ¿Por qué él fue salvado de las aguas? Pues bien, el capítulo número 1 de Éxodo, que usted puede leerlo más adelante, nos contará que todas las cosas para los israelitas cambiaron, que una cosa bien distinta vivió el pueblo de Israel cuando José, ¿recuerdan de José? El hijo de Jacob fue el segundo al mando de ese vasto imperio egipcio, que el faraón de ese tiempo amaba a José como más que a un hijo, y Dios, que siempre estuvo con José, pues lo guió para que a través de la vida de José este imperio creciera más, se hiciera más poderoso, y realmente prácticamente quien gobernó a ese vasto imperio fue un hebreo llamado José. Pero pasaron los años, muchos años, se olvidó, el pueblo egipcio se olvidó de quién había sido José en su historia, de quién había sido ese faraón que lo había colocado como segundo al mando. Fue puesto otro faraón que desconocía todo su pasado y se dio cuenta de una cosa, que los hebreos o los israelitas, que es lo mismo, se empezaron a multiplicar, crecieron numéricamente en población, incluso más que los mismos egipcios, que los egipcios eran débiles, mientras que los israelitas eran fuertes, y entonces ellos se llenaron de celos, y ellos dijeron: no puede ser que este pueblo crezca de esa manera como lo están haciendo, porque en algún momento que un enemigo venga a hacernos guerra, ellos se van a unir a nuestros enemigos y nos van a desaparecer. Por esa razón, el faraón de esos tiempos de Moisés pone a trabajar a todos los hebreos como esclavos, sometidos a trabajos forzados, con poca alimentación, viviéndola mal. Permanecieron así por mucho tiempo. Y para evitar esa gran amenaza, aparte de ese castigo de esclavitud, el faraón saca un decreto donde dice que todos los niños que nacieran a partir de ese edicto tenían que morir al momento de nacer, que solamente podían vivir aquellos partos donde fueran niñas. El decreto se empezó a aplicar, ¿cierto? Y por supuesto que hubo una matanza de niños. En ese tiempo, el Ministerio de Salud, por decirlo de alguna manera, eran las parteras, digamos los obstetras, ¿cómo se llama? Gracias, mis queridas, mis queridos. Eran parteras. Y habían dos parteras que eran como las que dirigían el gremio, las más digamos, avesadas en el asunto, las más prácticas, a las que no se le morían ninguna madre ni ningún bebé. Una se llamaba Sufra y la otra Puja. No me lo crean. Se llamaba Cifra, pero cámbiele la U, ¿cierto? Y la otra se llamaba Puja. Agréguele la J y queda Puja. Exactamente lo que las mamitas tienen que hacer, ¿cierto? Sufran y pujan a la hora de tener sus hijos.
Dice el relato que estas mujeres, estas parteras, por temor de Dios, escuchen eso, por temor de Dios, ellas se arriesgaron a desacatar la orden de Faraón. Y ustedes ya saben lo que implicaba desobedecer una orden de una autoridad de ese talante. Pero ellas no lo siguieron haciendo o no lo hicieron. Y mis queridos, cuando esto se entera el Faraón, inmediatamente las llama a relación. Cita a las dos, a Cifra y a Púa, para que le digan por qué razón están desobedeciendo. Y ellas dijeron: no, señor Faraón, lo que pasa es que esas hebreas son tremendas, empezando porque son bien robustas, y ellas tienen esos muchachitos así. Ellas le dicen a sus patronas: espérenme un momentico que voy a venir un bebé, y ya a la media hora estaban ahí haciendo oficio. Eran tremendas. Y ellas dijeron: cuando nosotros vamos a ir a atenderlas para el parto, ya esos muchachitos antes van para el colegio. Imagínese eso, imagínese usted eso. Y entonces, como que eso fue lo que sirvió para que Moisés, al momento de nacer, no lo mataran. Y también el texto nos dirá, vamos a ir por un momentico a leer Hebreos, el texto que nosotros iniciamos, pero vamos a leer el verso 23. Volvamos a Hebreos capítulo 11, verso 23. Dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron como niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Miremos un asuntico acá que es interesante. Cuando leímos el primer texto, dice que Moisés, por fe, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y renunciar a los deleites de la carne y sufrir el oprobio de Cristo. Era por la fe ¿de quién? De él mismo, de Moisés. Pero en el verso 23, esa fe sigue siendo de Moisés o de quién? Por la fe de los padres, por la fe que ellos tenían. Ahí está claro, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Bueno, eso de que le vieron hermoso, pues es natural, ¿cierto? Todas las mamitas ven lindos a esos muchachitos, ¿cierto? Así pueden ser feitos, pero para una mamá sus hijos son lo mejor. Brad Pitt se les queda en pañales, lo mismo que George Clooney. Esos no pierden el año, ¿cierto? Frente a los hijos de toda madre. Y entonces ahí dice el texto que por la fe de ellos, fue este muchachito preservado, guardado de la muerte. Ahora, aquí ya hay un primer argumento. ¿Por qué Moisés rehusó a los privilegios del palacio para vivir en oprobio? Por eso, porque a él se lo hicieron saber que él fue salvado por la misericordia y la gracia de Dios. Porque quien atendió el parto el día que él nació eran parteras que tenían temor de Dios. Y aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros tememos a Dios de corazón, somos de mucha bendición. Podemos preservar y salvar la vida de muchas personas. Quien no teme a Dios no siente
nada asesinar, no siente nada destruir. Por eso hay mamás que no les importa despedazar a sus hijos en sus vientres. Pero aquellas mamás, aquellos padres que temen a Dios, lejos están de cometer tales atrocidades. Amén. Y lo segundo, mis hermanos, es porque ellos tuvieron unos padres excepcionales que los condujeron o condujeron a Moisés desde muy temprano hacia la fe en el Señor. ¿Usted sabe cómo se llamaron los padres de Moisés? Si no lo saben, no se preocupen, porque yo les aseguro que muchas personas estudiosas de la Biblia aún no conocen los nombres de los papás de Moisés. Pero es bueno que nosotros hoy hablemos de ellos, porque aún los predicadores los han tenido por allá en el anonimato. En Números 26, vamos a buscar Números capítulo 26, se nos va a contar quiénes en realidad eran los papás de Moisés. Y no solamente de Moisés, sino también de quién, de Aarón y de quién más. ¿Y de quién? Y de Miriam. Capítulo 26, verso 59. La mujer de Amram se llamó, ¿cómo se llamó según lo que estamos leyendo? Jocabed. Entonces, ¿quiénes eran los papás de Moisés, de Aarón y de Miriam? Amram y Jocabed. Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. ¿Hasta ahí estamos claros? Esta le dio a luz un hijo a Amram, a Aarón y a Moisés. Es decir, Jocabed le dio 3 hijos a Amram, a su esposo. Y ahí los nombra. ¿Cuál era el mayor de todos? ¿Perdón? ¿Seguro? ¿Amram? No, es que Amram era el papá. Moisés, ¿seguro? Ya ustedes están adivinando, y la adivinación, eso no está bien para los cristianos. Este texto nos confunde un poquito, ¿cierto? Pero la mayor es María, también conocida como Miriam. El segundo es Aarón y el último es Moisés. El último es Moisés. Entonces, ya sabiendo esto, escuchen, Amram y Jocabed merecen que se les dé el lugar en la historia bíblica, en la historia de los judíos y en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos fueron padres que se convirtieron en un referente. ¿Y por qué decimos que se convirtieron en un referente? Porque ellos le enseñarán a los padres del ayer, del presente y del mañana cómo se deben educar a nuestros hijos para que se mantengan enfocados con Dios. Amén. Que se mantengan enfocados en Él. Muy bien, vamos a mirar ahora el capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer de los versos 1 al 10. De Éxodo capítulo 2. Mire que aquí, por eso yo decía, ustedes no tienen por qué saber
cuál es el nombre, porque si usted arranca el capítulo 2, en el verso 1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Lo que decía número 51, ellos son descendientes de Leví, ambos pertenecen a una línea sacerdotal, tanto Amram como Jocabed vienen de la tribu de Leví, que fue escogida por Dios para el sacerdocio. Ahora ya entenderán por qué ellos están más adelante en la historia de Israel desempeñando este oficio. Verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. ¿Está diciendo lo mismo que Hebreos? ¿Sí? Lo único es que Números nos dice que no solamente tuvo a Moisés, sino que tuvo más hijos. Pero no pudiéndolo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Verso número 4. Y una hermana suya, ¿cuál sería? Miriam, muy bien, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe. Acá está con pregunta, voy a volverlo a leer. Entonces, verso 7, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a ¿quién? A la mamá del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva este niño y criadlo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Qué bonita historia, ¿cierto? Y aquí podemos ver a un Dios que está moviéndose perfectamente en un plan que ha establecido para salvar la vida de Moisés, preservar la vida de Moisés, porque el Señor tiene un propósito grande para con él. Mis hermanos, siempre cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, siempre que nosotros pensamos en las obras de Dios, llega a nuestra mente y a nuestro léxico una palabra tan importante que es lo sobrenatural. Y a eso sobrenatural muchas veces nosotros le llamamos milagros, prodigios o señales, porque rompe lo natural. Cuando se dice que Dios actúa sobre lo natural, se entiende que primero hay algo que es natural. Y si nosotros consideramos la vida de Moisés hasta aquí, lo que nosotros concluimos necesariamente es que Dios hizo un milagro de preservación en la vida ¿de quién? De Moisés, porque lo salvó milagrosamente. Pero antes de eso fue lo natural. Lo natural es que Jocabed se embarazara como cualquier madre, de que Amram lo engendrara. Lo normal
es que él naciera. Lo normal era que, como toda madre, pues que el niño viviera, que ella hiciera lo natural, que en medio de una amenaza de muerte ella lo escondiera y que posteriormente, actuando en fe, como dice el texto, que no lo podía esconder ya más, entonces decidiera enviarlo río abajo, creyendo que alguien se podía apiadar, tener misericordia de ese niño y criarlo. Por la fe, esta mujer, esta madre, renunció a su hijo porque ella sabía que no lo podía volver a ver. El río de por sí era una amenaza para este muchachito, porque el canastico de mimbre donde lo colocó se podía inundar, una ola del río lo podía voltear y el niño morir ahogado. O por qué no, un cocodrilo se lo podía comer, o un gran pez también del río. Ella hizo lo natural, actuando en fe. Nosotros, haciendo lo natural, tenemos que agregarle a todo lo que hacemos una fe, una confianza en que algo bueno va a pasar de parte de Dios. Amén, hermanos. Ellos, los papás, hicieron su parte, lo que les correspondía como papá para preservar la vida de este muchachito. Cuando ella coloca el canasto entre los juncos del río, entonces ella, dentro de lo natural, le dice a su hermanita, a la hija, a Miriam, le dice: ve y usted vigila ese canasto río abajo y mire lo que va a pasar. Y esa muchachita, que amaba a ese pequeñín, porque cuando llega un menor no solamente se gozan sus papás, sino también los hermanitos. Así que ella no le quita el ojo y ella se da cuenta por dónde se desplaza el canastico con su hermanito y se da cuenta que viene la hija del rey, ¿cierto?, a las orillas del río, y que ella manda una criada y lo toma. Y ella, que es bien abeja, ¿cierto?, se acerca inmediatamente a donde está la hija de Faraón y le dice: ay, mira, no es que yo sea metiches, pero si usted de pronto no tiene quien le cuide ese bebé, porque su merced no ha tenido hijos, es una señorita, no tiene experiencia, yo le consigo una nodriza para que cuide a ese muchachito. Y ella le dice: no, yo no tengo ningún problema, hágalo. ¿Y qué hizo ella? Según lo que el texto nos relata, que fue y buscó a la mamá. ¿Dónde está lo sobrenatural acá? Lo sobrenatural es que un cocodrilo no hubiera dicho: ¡guau! Viene el refrigerio en un canasto, ¿cierto? Que milagrosamente Dios protegió la vida de este bebé mientras llegaba a los brazos de la reina, de la hija de Faraón. Lo segundo es que ese día, a esa misma hora, ¿cierto?, bajara la hija de Faraón a ese lugar. Eso es algo sobrenatural. Pero ¿por qué ocurre lo sobrenatural? Porque ellos ya habían hecho ¿qué? No, eso, mis queridos, ya ellos habían hecho lo natural, lo que le correspondía como padres. Cuando uno como padre hace lo natural, lo que toca hacer, lo que a uno le corresponde, a lo que uno está obligado como padre, hay que tener confianza que el Señor hará lo sobrenatural con nuestros hijos. Amén, mis hermanos. Eso es. Y podríamos analizar y ver que hubo más cosas sobrenaturales en este acto salvífico de Dios para Moisés.
¿Qué pasa? Que va ¿quién a encontrarse con la hija del rey? La mamá de Jocabed. Por esa fe, porque ella hizo lo natural, regresa su hijo a sus brazos. Imagínese por un momento el corazón de esta mujer, el rostro de esta mujer, la felicidad de esta mujer. Un hijo que aunque estaba actuando en fe, ella también era consciente de que tal vez no lo podría volver a ver. Y saber que volvió a sus brazos. A ella no le importó cómo se iba a llamar de ahí en adelante, porque de hecho, ¿quién le coloca el nombre a ese muchachito? La hija de Faraón. Y otro acto sobrenatural es que cuando llega la hija de Faraón y ve a ese muchachito, se llena de compasión y de ternura y dice: ay, ese chinito tan lindo. Mis queridos, ¿un niño llorando es bonito? ¿Un niño llorando es incómodo? ¿Molesta? Hermanos, seamos honestos. La única que dice: ay, cómo llora de bonito mi niño, ¿quién es? La mamá. De resto, quisiéramos como ponerle una cura en la boca a ese niño para que no haga más volate. Eso también era sobrenatural. Y fue eso también, que ella, en vez de sentirse incómoda, dice: ay, no me traigan ese mocoso. Ella, cuando lo ve y destapan el canasto, ella se llena de ternura, de amor por ese muchachito. Por eso, si usted mira, la hija de Faraón también se estaba arriesgando, porque ella desde temprano dijo: ay, este es un hebreíto todo lindo, todo llorón ahí, pero es un hebreíto, yo lo quiero para mí. Y ella se estaba arriesgando porque estaba desobedeciendo los decretos de su propio papá. Esto es un milagro. Se tuvieron que dar muchas cosas para que realmente este hombre naciera. Pero lo más importante hasta aquí es que más adelante, cuando Moisés tiene uso de razón y puede procesar una información histórica, él entiende que él fue salvado no por la hija de Faraón, no por lo natural que hicieron sus papás, sino que él fue salvo por el gran poder de Dios. Y eso lo llevó, bueno, denle el aplauso al Señor Dios. Eso lo llevó a que él valorara eso en su corazón. Mire que a veces la historia de nuestra vida nos dan ocasiones poderosas para agradecer a Dios, para adorarlo y glorificarlo. Por eso, eche mano de tu pasado, no para quedarte en él mortificando tu corazón, sino para encontrar motivos preciosos para adorarlo y decirle: Señor, gracias, gracias por haberme sacado de ese peligro de muerte, gracias porque estaba más muerto que vivo en aquel lugar y en aquel momento de la historia de mi vida. Amén, mis hermanos. ¿Quién empezó a criar a ese muchachito? La mamá. ¿Ustedes qué creen que le enseñó? ¿Le enseñó a conocer a los dioses egipcios? No. Le enseñó desde que lo tuvo nuevamente en sus brazos, y de antes, esos 3 meses que lo tuvo, ya ese niño Moisés empezó a recibir instrucción de parte de ellos acerca de Dios. Acerca de Dios. Ya hemos dicho aquí que un individuo, cualquiera que sea, sus 5 primeros años de existencia son los más propicios para enseñarles los principios y los fundamentos de lo que nosotros queremos que nuestros hijos sean. Amén, mis hermanos. Ya después de los 5 años ellos aprenderán, pero ya les va a costar un poco más de tiempo. Por eso, queridos papás, ustedes que todavía tienen hijos pequeños, no desaprovechen el tiempo.
Por eso la Biblia no se equivoca. Instruye al niño en sus caminos y aunque fueren viejos, nunca se apartarán de ellos. Me extraña y me preocupa profundamente que los papás no traigan a sus hijos a la escuela infantil. ¿Cierto? Moisés creció con la bendición de tener unos padres como Amram y Jocabed, que ellos se preocuparon y supieron que lo más importante no era darles una buena universidad, un buen colegio. Ellos entendieron que lo más importante era primero educarlos sobre el reino de los cielos, insertarlo en el reino de los cielos. Y otra cosa que ellos le enseñaron fue la cultura hebrea. La cultura hebrea, porque esto le dio identidad, pero también le dio apego a ese Dios que conocieron sus antepasados. Amén, mis hermanos. Va juntas, va uno con lo otro, y eso hicieron ellos dos. Por eso Moisés creció, y con esa educación, en esos años que yo creo que fueron 5, 7 años que permaneció al lado de la nodriza, o sea, de su madre, fueron suficientes para que él se estructurara y desarrollara una fe tan poderosa que lo sostuvo de ahí en adelante toda la vida y que le dio el soporte para desarrollar el llamado de ser el libertador del pueblo de Israel. Hasta ahí estamos claros, mis hermanos. Qué bonito. Y todo por estos padres. Por eso el título de este mensaje, usted ya deben saber porque creo que lo publicaron en el Facebook, ¿cierto? Amram y Jocabed, referentes de padres. Referentes de padres. Si usted quiere enseñar a sus hijos, utilice el método de Jocabed, de Amram y de Jocabed. Desde antes de que nazcan y en esos primeros años. Preocúpese por eso. Los que no tienen hijos aquí y que los van a tener son privilegiados, porque esta reflexión de la palabra les está diciendo y les está repitiendo tal vez lo que han oído en otras ocasiones y desde otros lugares, que vale la pena enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios desde pequeños. No digan, ay, pero es que está muy chiquito. No, eso es excusas y son mentiras de Satanás. Desde tempranito, madrúguenle a sus hijos para que el día de mañana no sean un dolor de cabeza. Amén, mis hermanos. Eso fue lo que ellos hicieron. Tal vez usted que está escuchando esto dice, qué pesar, porque mis papás no me enseñaron. Desaprovecharon esos primeros años de mi vida. No formaron a Dios en mi corazón. Mire, ¿sabe? Eso no es excusa. Eso no es excusa. Porque tal vez no tuvieron un Amram y un Jocabed como padres, pero tuvieron a un mentor que el Señor colocó en su camino. Tal vez no los primeros 5 años de su vida, tal vez cuando tenía 18, tal vez cuando tenía 25, tal vez cuando tenía 35, tal vez cuando tenía 40, o tal vez cuando tenía 50, ¿cierto? Pero nadie podrá decir, Señor, a mí nadie me enseñó quién eras tú. A mí nadie me dijo de la importancia que era acercarme a ti, de temerte, porque no hay excusa, porque sí te hablaron. No tuviste esos papás de Moisés, pero tuviste un pastor que quiso ser tu pastor, que quiso moldear a Cristo en tu corazón, en tu vida. Amén, mis hermanos. Cada uno de nosotros ha recibido instrucción. Si no somos el Moisés, no le eche la culpa al instructor, porque Moisés hubiera podido
echar la instrucción de sus padres a una cesta de basura. Como hicieron muchas personas hoy en el mundo y como lo están haciendo en la actualidad. Pero mis queridos, ustedes deben de cumplir y hacer lo que hizo Jocabed. Mire, volvamos a la historia desde un comienzo. Dice que Jocabed se dio a la tarea de tejer con mimbre un canastico, ¿cierto? De entretejerlo. Luego se encargó de recubrirlo con brea, con arcilla y con brea, una especie de pegante, de un impermeabilizante. Dicho de otra manera, ella, digamos, lo que hizo fue blindar ese canasto, como haga cuenta Verbigracia, una barquita pequeña, que no le entrara el agua. Ella tuvo que arrodillarse frente a ese canastico, ¿cierto? Y trabajar sobre él con su manita, por dentro, por fuera, cubriéndolo. Era lo natural que ella tenía que hacer por ese hijo. Lo natural hoy en día para tener hijos como Moisés, que se mantengan enfocados en Dios y cumplan el propósito del Eterno, ¿sabe qué es? Calafatear la vida de sus hijos con oración, ¿cierto? Porque si nosotros como papás cubrimos a nuestros hijos, a nuestros nietos con oración, el Señor Dios nunca se olvida de una oración y mucho menos de una madre. El Señor nunca se olvidó de las oraciones de Jocabed por Moisés. ¿Usted qué creen que hacía esta mujer cuando estaba recubriendo ese canasto donde iba a colocar a su hijo? ¿Qué estaría haciendo ella? Orándole al Señor. Señor, que no se lo trague un caimán. Señor, que no se voltee esa barca. Señor, que alguna familia recoja a este niño y lo adopte. Señor, que tal vez sea un egipcio para que no tenga problema, porque si lo toma otro hebreo igual le van a dar también. O sea, fue un clamor constante. Y lo que la historia nos cuenta es que el Señor Dios de los cielos respondió la oración de esa madre. ¿Y de qué manera, cierto? Porque tal vez ella pensaba que alguien lo recoja y lo críe, pero papito Dios, que es tan lindo, se lo trajo de vuelta a sus brazos. Amén, mis hermanos. Qué dicha de ella. Y ya lo dije en el pensamiento de ella, ¿qué me importa que yo tenga que devolvérselo a la hija de Faraón? Pero cumplí con mi tarea. Lo que yo dejé en el corazón, en el alma, lo que quedó tatuado en el corazón de ese muchachito, es el fundamento de su vida. Son los principios que lo llevarán a él a mantenerse firme en los caminos del Señor. Amén, mis hermanos. Si usted no ora por sus hijos, de nada servirá. Si usted no les educa, ¿cierto?, en los caminos del Señor, vano es que usted le dé la mejor universidad, que su hijo se convierta en un profesional. Eso de nada sirve si su alma se va a perder, si va a ser una mala persona, si no va a ser una bendición para las personas y la generación de su tiempo. Amén, mis hermanos. Queremos tener hijos radicales, hijos que amen al Señor, hijos a que no tengamos que recordarles que vayan a la iglesia, que oren, que lean la palabra. Nos toca es orar, orar y orar. ¿Cuántas veces? Todos los días. Siempre.
siempre. Uno cree que ora por sus hijos cuando ya se vuelven casamenteros y se van. Y mis hermanos, quiero contarles, y ustedes lo saben, los que tienen igual de años o más años, que hay que orar por ellos todos los días, que no podemos bajar los brazos. Y sabe, esos hijos después que crecen y se van, nos traen todavía más carga, ¿cierto? Porque ya después no solamente hay que orar por ellos, sino por los nietos. Y si usted es visionario, tendrá que orar por los hijos de sus nietos. Y usted está orando por su generación, para que no tenga que sufrir lo que usted sufrió, ¿cierto? Para que él logre lo que usted tal vez no logró en la vida, para que él entienda prontamente los caminos de Dios y se ahorre los problemas que usted vivió, las circunstancias, las consecuencias tal vez de su mala decisión. Entonces, mis queridos, Moisés fue lo que fue, llegó hasta donde llegó, porque contó con unos padres que eran una bendición. ¿Es usted una bendición para sus hijos? ¿Será usted una bendición para los hijos que Dios le regale? ¿Usted merecerá esos hijos, esa herencia que Dios le va a entregar un día? Desde ya vaya orando por ellos. Decir, Señor, gracias por ese hijo que viene, que vendrá. Amén. Ayúdame a poder educarlo y formarlo en tus sendas. Eso es. Yo espero que esta palabra haya tocado su corazón. Espero que esta palabra le haya abierto un camino en la vida de cómo educar hijos saludables, hijos que se mantengan enfocados en Dios, que no cambien sus principios y que estén dispuestos a renunciar por los placeres de la vida. Hoy la lucha con el cristiano, hoy la lucha con los jóvenes de los líderes más experimentados es porque hay una tendencia a que nuestros hijos abracen, nuestros hijos cristianos abracen al mundo y sus placeres. No que Moisés no haya tenido tentaciones, sino que él, esa formación que recibió a temprana edad, lo mantuvo firme. Entendió que lo que Dios ofrece, que lo que Dios promete, que lo que Dios tiene para nosotros es lo que realmente nos da sentido de vida y nos hace felices, y es realmente por lo que nosotros debemos invertir nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque las demás cosas vienen y se van, pero la palabra de Dios en mi corazón permanece para siempre y nos da frutos para vida eterna. Amén. ¿Usted quiere que sus hijos sean recordados y que estén en los anales de la historia? Ya saben. De pronto, si se le hiciera una placa a Moisés, tocaría hacerle una placa más grande a esa preciosa mujer maravilla que fue Jocabed. Reconocemos que las mamás históricamente y culturalmente han jugado un papel muy importante en la crianza de los hijos. Mamitas, que Jocabed sea un ejemplo de vida y de madre para ustedes. El remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.